bienvenidos a la clase número 20 de Levítico. Ya hemos avanzado bastante, estamos terminando, esta es la penúltima clase, así que gracias por mantenerse fieles, por seguir estudiando este libro tan importante del Antiguo Testamento. Espero que haya sido de bendición y lo siga siendo también en esta clase. Hoy día vamos a estudiar esto tan complejo que son las bendiciones y maldiciones del pacto mosaico, o sea, el capítulo número 26 de Levítico en esta clase 20. Como introducción quería decirles que si las personas de aquel entonces no le creían a Dios y por eso no guardaban lo que vimos en el capítulo pasado, o sea, en Levítico 25, acerca del año de reposo, ni tampoco celebraban el año de jubileo, ¿no es cierto? Eso iba a corromper la sociedad. En otras palabras, la fe que no es puesta en acción tiene enormes repercusiones, de una manera u otra, y eso pasa la cuenta. Entonces el resultado inevitable sería recibir las maldiciones advertidas en esta sección de Levítico 26 y que también están detalladas en Deuteronomio capítulo 28. Así que aprovecho de comentarles una vez más que tengan el comentario de Levítico y aquí pueden agregar también el de Deuteronomio para estudiar estas secciones que son tan importantes. La verdad es que al final de los textos legales de aquel entonces, y esto se ha descubierto en algunas excavaciones arqueológicas, sobre todo en relación con el Imperio Hitita, todo lo que tiene que ver con Medio Oriente, era frecuente incluir una lista de bendiciones y maldiciones, como vemos también en algunas partes mencionadas, como por ejemplo Deuteronomio 28, eso es una parte bien extensa, pero también aparece en Éxodo 23, del versículo 25 en adelante, y en Josué 24, verso 20. Ahí está muy resumido, pero lo que tenemos en Levítico 26 y en Deuteronomio 28 es parte esencial de las estructuras de pacto tipo soberano vasallo del segundo milenio antes de Cristo. Como les dije, eso se ha descubierto en documentos que han estado enterrados por mucho tiempo y las excavaciones arqueológicas nos han dado mucha luz al respecto. La estructura de este capítulo es similar a la de los códigos de pacto del antiguo Medio Oriente. La idea general de estos tratados era que si un rey establecía una alianza de tipo soberano vasallo con cierto pueblo, demandaba lealtad a cambio de protección. No es como en las mafias, o sea, que yo te protejo de mí mismo, no se trata de eso. Habían amenazas reales de bandidos, de otros pueblos y por tanto el señor feudal hasta cierto punto, aunque aquí no comienza todavía el feudalismo propiamente dicho, pero de alguna manera funcionaba así. Ciudades amuralladas, un señor que contaba con el poder del ejército y entonces establecía, por supuesto, con el pueblo inmediato, pero también con otros pueblos aledaños u otras pequeñas naciones independientes que se ponían bajo su vasallaje. Entonces establecía este tipo de pactos. Y si ellos le eran fieles, eso significaba pagar ciertos tributos, mandar soldados en caso de una guerra, ser fieles a los convenios del pacto, etc., entonces contarían con la protección del Señor. Pero si eran infieles, entonces habrían serios castigos, represalias. Eso era el sistema de los pactos soberano-vasallo de aquel entonces y aquí se usa exactamente esa estructura. Así es que yo les animo mucho a descubrir cómo funcionaba esto y lo explico con mucho más detalle en los comentarios de Éxodo, de Deuteronomio, en los cursos de Antiguo Testamento 1 y Antiguo Testamento 2 y en lo que vamos a ver ahora de Levítico. Así que anímense, hay mucho que estudiar. No solamente estas clases, estos videos, y la verdad es que es muy importante que ustedes además estén siempre leyendo la Escritura. Así es que si todavía no has leído el capítulo 26 de Levítico, pon en pausa este video, lee ese capítulo y después vuelves para que lo podamos trabajar con, ¿no es cierto?, más conocimiento. Es fácil ver cómo se divide este capítulo. Los primeros 13 versículos hablan de las bendiciones y después una sección mucho más larga, del versículo 14 hasta el 46, se encarga de trabajar las maldiciones del pacto. Así que vamos con calma. No voy a leer el capítulo porque es muy largo, entonces por favor tenlo leído
y yo solamente voy a citar algunos versículos y voy a dar parámetros generales. Pero la verdad es que el significado de cada una de las bendiciones y maldiciones está sumamente explicado en los comentarios que ya te mencioné. Entonces sería absurdo que yo hiciera simplemente una repetición de eso. Para eso mejor te digo, léelo. Pero lo importante, y que sí quiero poner bastante énfasis en esta clase, es tratar de entender cómo esto se aplica a la iglesia. Porque han habido varios acercamientos diferentes. Por ejemplo, algunas personas piensan que esto debiera aplicarse de manera súper directa. Como es escritura, entonces la aplicamos. Las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Igual para la gente del Antiguo Testamento que para el Nuevo Testamento. Sí, eso es una postura, se llama literalismo, y la verdad es que yo no concuerdo con eso porque desconoce los diferentes contextos históricos, pactales y todo ese tipo de cosas que son tan importantes de tener en cuenta a la hora de estudiar la Biblia. Otros interpretan esto para el tema de la aplicación diciendo que Jesús cargó con las maldiciones y las anuló en la cruz y solo dejó para la iglesia las bendiciones del pacto mosaico. Eso, mis hermanos, tiene algo de cierto, pero en realidad es un error de perspectiva. Porque las maldiciones del pacto mosaico no equivalen a las cosas que estaban escritas en nuestra contra como pecadores, ni equivalen a las acusaciones del diablo en nuestra contra. Las maldiciones del pacto son el fruto de una relación pactal entre el pueblo de Israel, del pacto mosaico, y su Dios, nuestro Dios también. Y transgredir las normas del pacto acarrearía la experiencia de las maldiciones. Pero eso no es lo mismo que Jesús pagó en la cruz. Entonces, creo que ahí hay un error de perspectiva bastante importante y no les recomiendo esa postura. Claro, se usa mucho en las líneas de prosperidad últimamente de la iglesia evangélica con las cuales yo no concuerdo, donde claro, si podemos decir que Jesús se llevó todo lo malo y nos dejó solo lo bueno, bueno, vamos a gozar porque para eso estamos acá. Jesús se llevó todos los problemas y nos dejó puramente disfrutar con salud, con prosperidad en todo sentido. Todo lo que tienes que hacer es venir y dar una ofrenda. Esa es la predicación de las iglesias de prosperidad con las cuales yo estoy en profundo desacuerdo. Entonces no lo veas por ahí. Creo que el correcto acercamiento es entender que deben aplicarse los principios eternos que vamos a tener que ir descubriendo acá y contextualizar las diferencias entre el pacto mosaico y el pacto nuevo en el cual está la iglesia. ¿Ok? Lámina número 4 entonces. ¿Cuántos individuos? Esta es una pregunta interesante que siempre me hacen. ¿Cuántos individuos como mínimo debían andar en fidelidad para que operaran las bendiciones y no las maldiciones? En el caso de Israel, como teocracia, podríamos decir que el estado promedio de la espiritualidad de la nación y de las decisiones religiosas de los gobernantes era en definitiva el factor detonante. O sea, es imposible que todos y cada uno de los israelitas estuvieran en su mejor nivel espiritual. Es imposible también que todos los israelitas estuvieran en gran pecado. Siempre había un remanente de justos. Por eso es válida esta pregunta. ¿Cuándo consideraba Dios que comenzaban a operar las maldiciones y no las bendiciones? Bueno, digo yo acá una especie de promedio, esto es una idea mía, una especie de promedio de la espiritualidad que en el fondo solo Dios puede cuantificar, pero que se expresaba en última instancia en las decisiones que tomaban los gobernantes, los sacerdotes, la gente que guiaba al pueblo en términos espirituales y que el pueblo aceptaba como su forma de andar, su forma de vida. Y por tanto, esos niveles de corrupción en la sociedad dictaban la pauta. Ahora, uno quisiera aplicar eso directamente a nuestras naciones en el presente, pero el problema es que nosotros no somos una teocracia con una tierra prometida. Por tanto, como la iglesia está dispersa por el mundo, no se pueden aplicar de esta manera estas cosas que son tan
digamos, básicas. Bendiciones por la obediencia, maldiciones por la rebeldía y la desobediencia. Entonces, ojalá fuera tan simple la relación con Dios, aunque a Israel, teniéndolo así de simple, no le fue bien, porque simplemente no logró mantenerse en esta perspectiva de fidelidad y obediencia, y menos aún sus líderes. Los profetas reiteradamente advirtieron al pueblo y a los gobernantes, llamando al arrepentimiento genuino. Incluso cuando el juicio fue inevitable y la nación escogida no era más que un remanente en el exilio, y me refiero a Judá, los profetas continuaron anunciando que Dios prometía bendecirlos si obedecían las estipulaciones del pacto. O sea, los profetas de Israel mantuvieron siempre en alto el hecho de que Dios es fiel, que promete y cumple, y que cuando dice que cumple, no solamente se refiere a cumplir lo bueno que nos ha prometido, sino también los castigos. Entonces ellos advertían una y otra vez, y en esas advertencias llamaban al arrepentimiento, con la convicción de que un genuino arrepentimiento haría que el Señor cambiara de opinión y no dejara que las maldiciones operaran. Y eso ocurrió varias veces en la historia de Israel, pero cuando fue inevitable y llegaron las maldiciones hasta lo máximo, que fue el exilio, bueno, los profetas seguían diciendo, pero aún aquí, si ustedes se arrepienten, la mano del Señor vendrá sobre ustedes, porque la restauración también era parte de las advertencias en estos códigos. Bueno, comencemos con las bendiciones y leamos estos primeros 2 versículos. No se harán ídolos, ni estructuras, ni esculturas, quiero decir, ni levantarán estatuas, ni colocarán en su país piedras pintadas para adorarlas, porque yo soy el Señor su Dios. Respetarán mis días de reposo y mostrarán reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Así comienza el Levítico 26, y no directamente con las bendiciones, sino con un recordatorio bien solemne de que Dios exigía fidelidad. Él era el Dios que los había sacado de Egipto, ellos eran el pueblo que se habían comprometido con Él en pacto, y Él exigía este nivel de fidelidad. Y lo resume acá, esta fidelidad, en 3 cosas que son las vitales. En primer lugar, encontramos aquí estas responsabilidades. En primer lugar, no tener ídolos. Dios hizo al hombre a su imagen, por lo que hacer ídolos a la imagen del hombre era un intento absurdo de manipular a las fuerzas sobrenaturales y controlar así su propio destino. Eso es lo que hacían las naciones paganas. Eso es característico en la magia de las naciones paganas. Pero para Israel estaba completamente prohibido, porque si Dios creó al hombre a su imagen, hacer imágenes del hombre en las estatuillas que representaban a Dios era un absurdo mayúsculo, y por tanto Dios no lo aceptaría por ningún motivo. En segundo lugar, observar cumplidamente el Shabbat. Observar el día de reposo y participar fielmente en la adoración comunitaria sería la evidencia de su compromiso de fe con el pacto. Recuerden que el Shabbat era la señal del pacto mosaico, y en el capítulo 23 vimos la enorme cantidad de veces que se usa el número 7 representando esta noción sabática para hablar de muchísimas cosas importantes, sobre todo en las fiestas de Israel, y tenía que ver con esta noción tan importante de que Dios, en definitiva, invitaba a sus hijos, a su pueblo, a habitar en su reposo. Y eso es mucho más que tener una religión o promesas. Significa tener a Dios directamente habitando en medio de su pueblo. Significa entrar a la presencia de Dios, a habitar con Él, a estar con Él, que es básicamente el anhelo máximo del creyente. No tener una religión, mis queridos, ni siquiera un templo, es estar con Dios. Eso es lo que buscamos. El Shabbat era la marca visible de que un pueblo creía y obedecía a Dios, porque no era nada de fácil creerle a Dios en todas las exigencias sabáticas que ya estudiamos.
Y por último, reverenciar el santuario. Desde el punto de vista del pacto mosaico, toda corrupción en el pueblo de Dios comenzaba por dejar de reverenciar el Shabbat como señal y recordatorio de su fe, y el santuario como la morada visible del Dios invisible. El máximo privilegio del pacto mosaico era tener a Dios morando en medio de su pueblo, en una carpa primero, el tabernáculo, y después en un templo. Pero el punto es que la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, su gloria, sería visible, manifiesta los sentidos de la gente. Y ese era el máximo de los privilegios de aquella época. Por lo tanto, reverenciar el santuario, mantener el sistema de adoración, era un privilegio y una responsabilidad para el pueblo en aquella época. Estas tres cosas entonces resumen el mínimo que Dios esperaba de su pueblo para que empezaran a operar, ya sea las bendiciones o las maldiciones del pacto. Y al mismo tiempo tiene una lógica en el sentido de que de esta manera el pueblo mismo se podía evaluar, y también los gobernantes, si estaban cerca o lejos de quebrantar y por tanto acercarse más a las bendiciones o a las maldiciones. Las bendiciones se pueden agrupar en tres. En primer lugar, bendición de lluvia y buenas cosechas, en los versículos 4 y 5. Dios prometió bendiciones materiales por la obediencia. Esto es bien interesante e importante. No es exactamente lo mismo que en el pacto nuevo, pero en el pacto mosaico esto sería evidencia de Dios habitando contento en medio de su pueblo, que les daría prosperidad material. En segundo lugar, bendición de paz. Cuando uno tiene comida, pero sin seguridad, tiene muy poco valor o es muy limitado el tema de estar próspero. ¿Qué saca uno con tener así una tremenda cuenta corriente si todo el tiempo estás con sobresalto de que te van a asaltar, de van a entrar a tu casa, de que te van a matar en la calle? O sea, la gente que tiene dinero en esas condiciones se va a otra parte. La superioridad en los conflictos militares sería el resultado de la ayuda divina. Ni siquiera necesitaría ejército. Israel, esa es la promesa de Dios. Sin embargo, claro, en última instancia, Israel, igual que las otras naciones, tuvo su ejército, tuvo rey, pero aún así era así una nación en comparación con los grandes imperios alrededor. Si no contaban con la ayuda divina, no sobrevivirían, como en efecto ocurrió. La bendición de la presencia de Dios, que esa era la máxima de las bendiciones. Esta bendición tiene un carácter esencialmente espiritual. No obstante, es la base para que pudieran completarse las anteriores. La comunión con Dios era parte de las promesas del pacto, pero aquí se enfatiza que dependía de la obediencia. Esto es interesante y nos muestra una vez más esta condicionalidad del pacto mosaico. Era un pacto tipo soberano vasallo, por lo tanto un pacto condicional, y la obediencia del pueblo determinaba la experiencia de las bendiciones o las maldiciones del pacto. Y la máxima bendición era la presencia de Dios. Por tanto, la máxima maldición era que Dios saliera de su morada, templo o tabernáculo, dejara a su pueblo y por tanto lo dejara a merced de todos los demás problemas que experimentarían. El lenguaje de pacto de Levítico 26, 11 al 13 es bien importante y digno de destacar. Yo estableceré mi residencia en medio de ustedes y no los rechazaré. Andaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran sus esclavos. Yo rompí las correas de su yugo para que ustedes pudieran caminar con el rostro en alto. Son palabras hermosas y pactales de todas maneras. Lo sé porque este mismo tipo de palabras se encuentran en esos tratados antiguos que se han descubierto, que hacen, por ejemplo, reyes con pueblos vasallos. Pero el punto es que aquí lo está diciendo Dios para Israel. Y les recalca en primer lugar que Él los liberó, por lo tanto es su Señor. Los sacó de la esclavitud de Egipto y por lo tanto ellos le deben obediencia como su Señor y una obediencia exclusiva. Y les habla de la máxima bendición que ya dijimos. Yo seré su Dios, estaré entre ustedes, habitaré, tendré residencia en medio de ustedes. ¿Se fijan?
Asimismo, cuando leemos, por ejemplo, en el profeta Oseas, les advierte, han llegado a un punto, dice el Señor, que ya no serán mi pueblo, ¿sí? Y yo tampoco seré su Dios. Así que vean todo eso, y cuando llegan los problemas, los profetas advierten, eso es lo que está pasando. Dios dice, ya no seré su Dios, ya no seré su esposo, ya no seré su protector. Ustedes ya no me llamarán Dios, porque ya no lo seré, y llamarán dioses o señores a otros dioses de otros pueblos, los cuales los conquistarán y los llevarán a ustedes al exilio cautivos. Esto de romper las coyundas o romper el yugo es bien literal y bien importante. Dice en primer lugar, Yahweh era su Dios, es lo que vemos en los primeros versículos, en el versículo 11 sobre todo. En segundo lugar, dice en el versículo 13, que Dios los sacó de la esclavitud en Egipto. Recordaba entonces la responsabilidad que tenían hacia Yahweh como su libertador. Y en tercer lugar, la imagen de liberarlos por medio de quebrar el yugo y permitirles caminar con la cabeza erguida evocaba las actividades campestres, porque en efecto los bueyes caminan con la cabeza gacha por el peso de los yugos, pero una vez retirados los yugos, ¿no es cierto?, levantan sus cabezas con la sensación de libertad. Ahí tienen dos bueyes, ahí tienen el yugo y la cabeza gacha. En efecto, eso es lo que pasa. No solamente porque están buscando comida, en este caso no hay nada aquí alrededor, es el peso que está siempre sobre ellos. Y cuando se los sacan, claro, ellos se estiran y es una sensación de algo nuevo, qué rico, y puedo estar tranquilo, puedo estar sin esta carga todo el tiempo. De igual manera, los israelitas debían sentirse los israelitas, porque su esclavitud en Egipto fue quebrantada en el Éxodo. El Éxodo era eso, quebrar el yugo de Egipto sobre ellos. Por tanto, para no volver a ser esclavizados, debían ponerse voluntariamente el yugo del pacto con su Dios y comprobar que la sumisión voluntaria a Yahweh era la única manera de experimentar auténtica libertad. Esto es muy interesante. Los rabinos hablaron en muchas oportunidades del yugo de la ley. Ser libres de la esclavitud de otras naciones para Israel equivalía a colocarse voluntariamente el yugo de la ley. Y la ley no era otra cosa que el pacto con Dios, el pacto mosaico, porque la ley era la constitución legal del pacto mosaico. Ahora bien, esto es tan interesante porque cuando llega el Nuevo Testamento y Jesús habla con la gente, usó precisamente esa imagen, y me imagino que ya te estás recordando en Mateo capítulo 11, cuando Jesús dice, pónganse mi yugo. Entonces dice, no es el yugo de la ley lo que les estoy ofreciendo ahora, sino mi yugo. Algo nuevo está comenzando. Y si me siguen, creen en mí y se ponen el yugo conmigo, o sea, ustedes una parte del yugo, pero Jesús se pone la otra parte para caminar juntos, entonces experimentarán la auténtica libertad que Jesús ofrece. Es una imagen preciosa. Y antes de llegar a eso, que está aquí abajo, porque quiero que lo leamos, así de hermoso es, quiero mencionarles rápidamente que el cumplimiento de las bendiciones de Levítico en el Pacto Nuevo a través del Mesías lo vemos con una claridad excesivamente, diríamos, de previsión, ¿no es cierto?, de mirar hacia el futuro en el profeta Ezequiel. En los capítulos 34 hasta el 37, él muestra precisamente este tipo de cosas que eran bendiciones por la obediencia en el pacto mosaico, y Ezequiel las prevé como las bendiciones permanentes para quienes estén ligados a la obra del Mesías. Y estas bendiciones permanentes que Ezequiel las ve en términos del pacto mosaico, pero sabiendo que se trata de un pacto nuevo, después entonces Jesús nos explica que esto llega a ser una realidad diaria en la vida de los creyentes, pero en términos espirituales, no en los términos materiales, salvo que sea la voluntad de Dios para uno que otro cristiano que tiene un propósito al hacer riquezas materiales.
Pero lo cierto es que para todos los creyentes en la época de la iglesia, por igual, estas bendiciones son parte del contrato del pacto nuevo en términos de la experiencia del alma. Mira cómo lo menciona Jesús aquí en este pasaje que te dije de Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Yo, fíjense, no la ley, no el pacto. Porque en definitiva el pacto nuevo se basa completamente en la obra del Mesías y en la aceptación de Él como el Señor de la vida. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, como un buey, ¿no es cierto? Y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. A diferencia de la ley mosaica, que Jesús mismo dijo, era una carga que ni ellos podían, los maestros de la ley, ni ellos sabían cómo llevar, pero sí lo exigían para la demás gente. Entonces Jesús reemplaza aquí completamente lo que los rabinos decían acerca de la ley. Él dice, esto se cumple verdaderamente en mí, como anunció el profeta Ezequiel en estos capítulos 34 hasta el 37, hablando del pacto nuevo. Y en todo eso, Jesús llega entonces a la última cena diciendo, esta es la sangre de un nuevo pacto. Porque tan pronto Él murió en la cruz, se inauguró el nuevo pacto. Y por supuesto esto fue sellado con su resurrección. ¿Me van siguiendo? Bueno, solo hasta la ascensión es que Él derrama el Espíritu Santo, que es quien en efecto logra que el pacto nuevo sea vivido en la experiencia de los creyentes. Así que las tres cosas van juntas: la cruz, la resurrección y la ascensión. Pero básicamente Jesús enfatizó la sangre de un nuevo pacto que Él derramaría al día siguiente en la cruz. Prometió a sus oyentes que podía quitarles las pesadas cargas que les afligían, pero siempre que aceptaran su yugo, es decir, su ley, sus mandamientos, su vida, su discipulado, que significa tomen la cruz y síganme. Solo entonces comprobarían que el yugo de Jesús es agradable y que la carga se hace ligera, porque en el fondo Él la lleva con nosotros. Es el Espíritu Santo que habita en los creyentes quien hace posible lo que para nosotros sería totalmente imposible. Algunas conclusiones acerca de las bendiciones. El Nuevo Testamento está lleno de promesas de prosperidad y salud para los creyentes, mediadas por el Espíritu Santo a través de la fe de los cristianos. Así que esto es completamente cierto y no hay para qué darle más vueltas. La prosperidad material es parte de lo que Dios quiere darnos, pero no es una cosa en términos de lo que era el pacto mosaico, donde eran estipulaciones legales. Vale decir, obediencia significa estrictamente cumplimiento de bendiciones en términos geopolíticos, porque eso es una teocracia. Para la iglesia, esto comienza en el alma y se desarrolla en muchas formas en el ambiente material, porque evidentemente no solamente vamos a tener un alma próspera, sino también una vida próspera. Pero eso en términos materiales tiene muchos aspectos, muchas variables. No se trata de espiritualizar las promesas del pacto mosaico, no es eso lo que hay que hacer, es simplemente entender que estamos en otro contexto. Ni que la iglesia reemplace completamente a Israel. No, Israel tiene su parte en todo esto. Se trata de entender el propósito y contexto de cada pacto. La iglesia es un pueblo disperso entre las naciones con la misión de ganar a todo el mundo para Jesús. Por eso mismo, no tendría sentido para la iglesia las bendiciones dadas a Israel para su experiencia en la tierra prometida en condiciones de una teocracia geopolítica. Es como obvio, y no sé por qué algunos tratan de darle vuelta a esto. Si la iglesia fuera un país bien específico, bueno, claro, podríamos hablar de esto, pero Jesús mismo dijo, yo no les permito siquiera hacer eso. Ustedes tienen que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones y hacer discípulos en todos los contextos, blancos, negros, amarillos, lo que sea, sociedades más burocráticas o más liberales, sociedades como sean.
El cristiano no es que se adapta a la sociedad, sino que muestra la luz y es la sal de la sociedad. Pero evidentemente vivimos en contextos pero muy diferentes. Y por tanto, no se trata de aplicar las bendiciones. Si me porto bien, Dios va a hacer llover sobre mi campo. No tiene sentido en ese sentido de aplicarlo. Pero sí, por supuesto, podemos decir, si yo oro a mi Dios, Él es capaz de darme lluvia en mi campo. Él es capaz de darme un nuevo trabajo. Por supuesto que Él me puede bendecir si está dentro de sus propósitos. Pero no es un estamento legal que se cumple sine qua non cada vez que yo me porto bien. Pero todo lo que Dios prometió en el pacto mosaico es posible en el pacto nuevo, claro que sí, y mucho más porque es un mejor y mayor pacto. Primero en la prosperidad del alma, luego en el ámbito material, conforme a la voluntad y los propósitos divinos para cada cristiano. Por eso que no podemos hacer reglas para todos igual, pero no hay ningún impedimento de base, así como no es que porque tú estás en el pacto nuevo vas a ser pobre, no, por ningún motivo. Pero el hecho de estar en el pacto nuevo significa que el pacto viejo, el pacto mosaico, pasó y sus características geopolíticas no nos competen y por tanto tenemos que apropiarnos de las bendiciones del pacto nuevo en términos primero espirituales para que después se desarrollen en términos materiales si es la voluntad del Señor. Ahora las maldiciones, y también aquí voy a resumir bastante. La mayor cantidad de maldiciones es común en los tratados tipo soberano vasallo del Medio Oriente. Por otro lado, esa desproporción, o sea que sea mucho más largo el pasaje de maldiciones, tenía un propósito didáctico, pues es fácil llegar a dar por sentadas las bendiciones de Dios si nos acostumbramos a sus dones de gracia. Cuando nos va bien, nos da la impresión de que siempre nos va a ir bien, que nos merecemos que nos vaya bien, que Dios nos está premiando porque nos portamos bien. Y eso es un terrible error, porque lo que nos pasa de bueno es por la gracia de Dios. Y lo que nos pasa de malo está dentro del control de Dios para algún propósito que también es bueno. Por tanto, el hecho de mostrar aquí una mayor extensión de maldiciones tenía este propósito didáctico. Sin embargo, la larga y detallada lista de maldiciones era un potente recordatorio de lo que pasaría si Dios removía su protección en términos del Antiguo Testamento. Así que mantengamos eso en perspectiva. Cuando yo digo nosotros, ya estoy haciendo aplicación, estoy trayendo a la vida espiritual los principios, pero no se olviden que estamos estudiando el pacto mosaico, Levítico 26. Las maldiciones entonces de este capítulo están organizadas en 5 etapas. Vimos 3 grupos de las bendiciones y ahora son 5 secciones que parece una escalinata que va bajando cada vez más porque va siendo cada vez peor. Entonces, aumentando en intensidad debido a la obstinación persistente. O sea, si Israel no se arrepentía con la primera etapa, vendría la segunda y después la tercera y así. Pero en cada etapa había oportunidad de arrepentirse y retroceder. Y esa es la misericordia, es la gracia de Dios. Pero claramente Israel llegó a experimentar hasta la quinta. En primer lugar, comienza con enfermedades y derrotas militares. En segundo lugar, continúa con sequías y hambrunas. Después, en tercer lugar, ataques de bestias salvajes. 4, guerras y sitios militares. Y 5, la peor de todas, el exilio, destrucción total y exilio, incluyendo hasta el canibalismo durante los prolongados sitios y bloqueos de los ejércitos invasores. Así es que todo esto es básicamente reversar las bendiciones, es anularlas e ir paso a paso eliminándolas para que la gente lo notara, que estaba ocurriendo todo lo contrario a lo que Dios quería darles. Así es que, por favor, tengamos eso presente. Dios es tan didáctico y los profetas lo hicieron ver en tantas oportunidades por siglos para que la nación escogida con este privilegio único de leyes tan claras y Dios habitando en medio de ellos, pudiera mostrarle al mundo lo bello que es tener esta comunión con Dios. Pero previendo el fracaso,
ya los profetas empezaron a hablar de un pacto nuevo y es ahora nuestra responsabilidad mostrarle al mundo lo lindo que es tener comunión con Dios, un Dios vivo, maravilloso, que promete y cumple. Algunos detalles acerca de las maldiciones. Dijimos que empezaría con enfermedades y derrotas militares. Y esa sería la primera visita. Es una palabra muy importante en hebreo, es la palabra pakat. La primera visita de Dios sobre su pueblo en rebeldía. O sea, muestra que cada una de las maldiciones es como que Dios visitara a su pueblo, pero no para bendecir, sino para disciplinar y de esa manera llamar al arrepentimiento. En segundo lugar, vendrían, como dijimos, sequías y hambrunas. Los castigaría 7 veces más, una forma bien dramática de decirlo, porque ya vimos que el uso del número 7 tiene que ver con algo completo, algo perfecto, algo acabado. Y cuando se trata de bendiciones, eso es maravilloso, pero cuando se trata de castigo, es también desastroso. Y aquí tienen varios versículos donde se advierte esto de las 7 veces y tiene precisamente esta connotación de algo muy, muy dramático. Lean estos versículos, no tenemos tiempo de verlo de aquí, pero ustedes léanlo y se van a dar cuenta de lo que Dios quería decirles. El objetivo siempre era provocar alguna reacción de cambio. Como dijimos, la prosperidad tiende a provocar orgullo e independencia. Lamentablemente, así somos los seres humanos, por lo cual el castigo estaba claramente dirigido a quitar toda fuente de soberbia. Aquí tienen varios versículos para trabajar. Por lo tanto, les advierte claramente en Levítico 26, 19: venceré la soberbia y el orgullo de ustedes y haré que el cielo se vuelva como el hierro y que la tierra se vuelva como el bronce. Estas son expresiones bien características de hierro y bronce para hablar de algo que por supuesto no llueve y una tierra que no produce, porque era la manera en que Dios quitaría el orgullo de su pueblo. Él sabe, Dios sabe, que cuando nos rebelamos en su contra es porque nos hemos puesto soberbios. Y no sé de dónde sacamos esta soberbia, pero es siempre la característica del ser humano, que por otro lado es nuestra herencia del diablo. Porque desde la caída misma, todos nacemos como simiente satánica, hasta que somos llevados a ser simientes de la mujer, simientes de la línea de fe, simientes de nuestro Padre Dios. Pero es un salto de fe, voluntario, saliendo de esta herencia satánica para ser herederos de la línea de Dios. Ataque de bestias salvajes era el tercer dramático proceso. Eso era nefasto para los niños, sobre todo. Muchos niños no podrían ni salir a jugar de pronto porque se los comen las bestias. Y también para el ganado. Si la gente creía que podía vivir sin la ley del Creador, notarían de la peor manera que la creación se volvería en su contra. Y algunos pocos detalles más. En cuarto lugar, guerras y sitios militares, y ustedes se dan cuenta que cada vez la cosa va empeorando. Las guerras no eran meros infortunios de la historia. Ay, Chupaya se levantó una guerra. No, para Israel tenía que quedar claro que eran intervenciones divinas, como lo dice el versículo 25. Descargaré sobre ustedes la espada de mi venganza para vindicar mi pacto. Así que Israel tenía que tener esto claro. Se fijan cómo esto no se puede aplicar a cualquier nación en el mundo y a la iglesia dispersa por el mundo. No es aplicable de esta manera. Aunque la iglesia sufra persecución, tiene otro tipo de características, no esto. Esto es específico para una teocracia en una situación geopolítica. Y quinto, la destrucción total y el exilio. Es triste constatar que Israel vivió exactamente lo que aquí se predice, paso por paso. Y ahí tienen algunos versículos para estudiarlo, que en efecto así ocurrió. Los eventos predichos en esta sección representaban el reverso completo, ¿no es cierto?, de las bendiciones prometidas, producto de la presencia divina en medio del pueblo del pacto. Y ahí tenemos una imagen de cuando cuando la nación de Judá fue llevada cautiva por los babilonios y la ciudad de Jerusalén y por supuesto el templo fue quemado hasta los cimientos
y todo lo que Dios había honrado por estar allí y todas las promesas quedaron en stand-by por los siguientes 70 años hasta que el pueblo arrepentido pudo regresar, el remanente. Así que no se olviden, Dios promete y cumple. Cumple lo prometido siempre, las bendiciones por la obediencia, pero también las maldiciones por la desobediencia. Y aunque no podemos ahora aplicar de manera directa todos estos detalles de bendiciones y maldiciones, sin duda, mis hermanos, el principio es eterno. Dios cumple lo que promete. Y si Él ama a un hijo, lo va a disciplinar cuando se equivoca y lo va a bendecir, lo va a levantar cuando crece en fe, en aprecio de la gracia y, por supuesto, en obediencia. El arrepentimiento estaba prometido, estaba previsto. El versículo 40 comienza con la expresión pero sí, que se traduce en la NBI, pero lamentablemente no en la Reina Valera 60. Claramente esa expresión provee esperanza de restauración a pesar de las terribles calamidades anunciadas. En los versículos 41 y 42 se usa la palabra caná, que significa humillarse, y que literalmente significa ponerse de rodillas. Con eso el Señor quería decirles que solo se acordaría de su pacto cuando humillaran su corazón incircunciso, como dice el versículo 41. Tal vez se humille su corazón incircunciso y reconozcan su pecado. Tal vez, o sea, si no es por las buenas, si no es por el llamado de los profetas, tal vez por las maldiciones. No es la mejor manera, pero Dios siempre busca un cambio, un arrepentimiento, porque su objetivo es bendecir, no castigar. Pero nosotros escogemos qué lado vamos a preferir. Tanto Moisés como Pablo captaron que el tema de la circuncisión era mucho más profundo que realizar una marca en la carne, como era la señal del pacto abrahámico y que se observó, por supuesto, en el pacto mosaico también. Se trataba de un símbolo de algo que Dios pretende hacer en el corazón del creyente o de los creyentes. Cuando el corazón no está circuncidado, permanece en oposición contra Dios. No conoce al Señor, por lo cual no le cree ni le obedece. En definitiva, solo Dios puede circuncidar los corazones, pero lo realiza únicamente en aquellos que lo desean. Y ahí está esta parte voluntaria que es la fe. No es automática por ser parte del pueblo escogido. No es por ser parte de la iglesia porque me llevaron de chiquitito. Es porque yo mismo me acerco a Dios, porque Él es mi Dios, porque me arrepiento sinceramente de mi independencia de Dios y me vuelvo a Él en fe, en agradecimiento, en respeto. Y entonces comienzan a vivirse, a experimentarse en mi vida las bendiciones del pacto nuevo, por supuesto, el que nos corresponde a nosotros. Conclusiones. Jesús habló a Israel en términos de las bendiciones y maldiciones del pacto, porque Él estaba todavía antes de iniciar el pacto nuevo, así que Él habló siempre a Israel en términos del pacto mosaico. Si ustedes quieren, Jesús fue el último profeta, aunque el Nuevo Testamento llama a Juan el Bautista el último profeta, pero si ustedes quieren, Jesús actuó también como profeta y llamó a Israel al arrepentimiento. Y en términos muy característicos del pacto mosaico, de manera que suponer que la iglesia reemplazó simplemente a Israel y recibió las bendiciones del pacto, dejando las maldiciones a Israel, que es otra postura también, no hace justicia al texto, pues se perdería todo el propósito por el cual Dios levantó a Israel como nación. En mi opinión es imposible que eso sea así, básicamente por el pacto abrahámico, que es un pacto de regalo, un pacto que no se puede quebrantar, un pacto que no depende ni siquiera de la obediencia, solo se puede poner en stand-by, poner en pausa. Y el pacto mosaico era la experiencia en la tierra del pacto abrahámico. El pacto nuevo se construye sobre los anteriores, pero sobre la base del Mesías, que hace un cambio completo, radical, y nos transforma desde el interior, y la morada de Dios ya no es una carpa, sino en nuestros corazones. Hay diferencias hermosas e importantes, que no tengo tiempo de explicar detalle por detalle, pero por favor léelo, véelo en mis cursos y comentarios.
Segunda conclusión. Pablo nos explica en Romanos 11:29 que el pacto mosaico no fue invalidado de manera final por la incredulidad de la nación elegida. Aquellos que se arrepintieran y creyeran en el Mesías hallarían salvación. Y Pablo prevé esta restauración de las ramas del olivo para ser reinjertadas en el verdadero olivo. Así que todo eso tan bonito de Romanos 11, Pablo lo preveía como un profeta también. Y precisamente en los términos de esperanza expresados en Levítico 26 y Deuteronomio 30. Jesús aseguró que Jerusalén será pisoteada hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, lo que indica que viene algo después. Y todo eso que viene algo después es la escatología cristiana, es esta visión del futuro que nos espera y que fue predicha en parte por Jesús y en otra parte por los apóstoles y que tenemos en libros tan importantes como Apocalipsis. 3. El mensaje predicado por los apóstoles a Israel fue el ofrecimiento de restauración por un genuino arrepentimiento, como vemos al inicio de la iglesia en Hechos capítulo 3, lo cual no habría tenido sentido si esa nación hubiera sido totalmente desechada del programa divino. Así que en resumen, Dios no ha terminado su trabajo con los herederos físicos de Abraham y la iglesia no reemplaza lo que Dios se propuso con ese pueblo. Estas primeras conclusiones trato de circunscribirlas a la relación de la iglesia con Israel y mostrarles que las esperanzas del pacto mosaico todavía están en pausa y le esperan a Israel, porque en efecto esperamos una conversión masiva de ese pueblo que, si fue de bendición el haber sido desgajados del olivo verdadero, cuánto más, dice Pablo, será su reinjerto para el mundo entero, el volver a cumplir todas las promesas. La iglesia no reemplaza, pero la iglesia tiene propósitos parecidos que en alguna medida traslapan, en alguna medida son paralelos. Nuestro trabajo está claro y tenemos que hacerlo. Y al mismo tiempo orar por Israel, porque su restauración es la restauración del mundo, es la venida final de nuestro glorioso Mesías. 4. Y ahora específicamente para la iglesia. Para los creyentes genuinos hoy, el principio de las bendiciones por la obediencia y la disciplina por la desobediencia está plenamente vigente. Sin embargo, no se aplican los detalles de los pactos del pacto mosaico que están en Levítico 26 y Deuteronomio 27 y 28, porque la iglesia no es una teocracia geopolítica, como ya he dicho tantas veces, sino por el principio eterno de sembrar y cosechar. Así lo dice Pablo: lo que tú siembras, eso cosecharás. Además, dado que en el pacto nuevo el Espíritu Santo ha escrito la voluntad de Dios en el corazón de los creyentes y les ayuda con su poder a vivir en obediencia, sería totalmente contradictorio calificar la actitud de los cristianos verdaderos en términos de Levítico 26, 1, 2, o sea, de que vamos a ser idólatras, que no respetamos la presencia de Dios, el santuario, todo eso. Es decir, de aborrecimiento y desprecio a la ley de Dios. Un genuino cristiano jamás podría hacer eso. Sería un absurdo, sería una contradicción, porque el genuino cristiano que realmente tiene el Espíritu Santo en su corazón, lo primero que hace el Espíritu Santo es escribir espiritualmente la ley de Dios, el amor a la ley de Dios, a la palabra de Dios en nuestros corazones. Y eso para mí es una marca fundamental. El cristiano que transgrede la palabra de Dios a sabiendas, el cristiano que se burla de Dios a sabiendas, el cristiano que no tiene temor de Dios, yo diría que no es cristiano. No es que está inmaduro, es que no tiene el Espíritu Santo que escribe esto fundamental en su corazón: la ley de Dios, la voluntad de Dios. ¿Ok? 5. Aunque la iglesia sufra persecución y exilio, el propósito de ello es totalmente diferente, pues la iglesia es peregrina en este mundo. De hecho, la persecución arrecia precisamente cuando el testimonio es puro, provocando la ira del enemigo.
La persecución de la iglesia tiene que ver más con un testimonio puro y con la ira del enemigo, vale decir, ataques satánicos, que con las maldiciones del pacto mosaico. Porque las maldiciones del pacto mosaico más bien son Dios volviéndose contra su pueblo porque transgreden las disposiciones del pacto. En cambio, en el pacto nuevo no hay eso. Dios no se vuelve en contra de nosotros, sino que nos permite sembrar y cosechar. Y cuando nosotros sembramos en la oscuridad, cosecharemos de la oscuridad. Porque Satanás tiene permiso divino a operar en la oscuridad, en las tinieblas, incluso en las tinieblas del corazón de un genuino cristiano. Así que cuidado, pero no tiene que ver eso con las maldiciones del pacto mosaico. Y último, al final de los tiempos vendrán severos juicios sobre todas las personas y pueblos que hayan rehusado obedecer la palabra de Dios, como leemos en Apocalipsis capítulo 6 hasta el 19. Las calamidades de Apocalipsis hallan su fundamento en Levítico 26, o sea, la estructura es así porque Apocalipsis es un libro con estructura judaica, y entonces utiliza estos patrones de Levítico 26 o Deuteronomio 28. ¿Me entienden? Usan esta perspectiva judía, pero estamos en una etapa diferente de la historia, en otro pacto, y por lo tanto no pueden aplicarse los detalles específicamente. Pero Apocalipsis fue diseñado para mostrar este paralelo, y por tanto claramente en Apocalipsis vemos este formato de guerras, hambrunas, pestes y cosas así. Pero es para moldearse en una mentalidad que para un judío sería completamente evidente y clara, conociendo las bendiciones y maldiciones del pacto mosaico. Pero para la iglesia dispersa por el mundo, una vez más, esto tiene otra connotación que necesita siempre contextualizar para que tenga sentido. La época de la iglesia se caracteriza por la paciencia de Dios, esperando que todos tengan oportunidad y de conocerle y arrepentirse. Eso es la época de la iglesia. Es una época de paciencia, de gracia. Y Dios no vendrá en juicio hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, hasta que se cumplan las señales, hasta que surja el hombre de pecado. Y eso ya es otro tema. Eso por hoy. Bendiciones y maldiciones del pacto. Espero sea una clase que te desafíe. Me sentí como un poco corriendo y tengo tanto más para decir, pero no me queda más tiempo. Quiero que las clases sean no más de 60 minutos y solo te recomiendo que puedas leer los detalles en el comentario, que los disfrutes, que entiendas estas diferencias entre los pactos que son tan importantes y que te sientas llamado a ser parte del mejor y mayor pacto de la historia de la humanidad. El pacto nuevo inaugurado con la sangre de Cristo, en el cual estás tú y yo, si somos hijos de Dios. Hasta la próxima. Chao.